Mi nombre es Fabiola. He guardado este recuerdo en lo más profundo de mi ser durante años, tratando de encontrar algún sentido a lo que pasó, pero al final, no puedo escapar de la verdad. Lo que ocurrió no fue un sueño ni una confusión, sino un crimen real, uno que todavía me quita el aliento cada vez que pienso en ello. Todo comenzó cuando conocí a George. Parecía el tipo perfecto de hombre que una chica como yo siempre había esperado encontrar. Era un hombre fuerte, seguro de sí mismo, y con una personalidad magnética. No era de los que hablaba mucho de su vida personal, pero eso, en lugar de asustarme, me intrigaba. Al principio, me gustaba su aire de misterio. Era emocionante, prohibido, y por encima de todo él me hacía sentir viva. No éramos una pareja convencional. Nos veíamos a escondidas, en rincones oscuros, en hoteles a las afueras de la ciudad, o en su pequeña casa al final de una carretera polvorienta que parecía sacada de una película de terror. Él siempre insistía en que nadie supiera de nosotros. Y aunque al principio me parecía romántico, esa sensación de estar en una relación secreta pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. George tenía una novia, Evangelina. Al principio pensé que solo era algo temporal, una relación que acabaría eventualmente. Pero no fue así. Cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que estaba atrapada en una red que no podía controlar. No podía dejarlo, y a pesar de que sabía que estaba mal, algo en mí me empujaba a seguir con él. Evangelina y yo no éramos amigas. De hecho, apenas la conocía. Pero había algo en ella que me hacía sentir incómoda cada vez que la veía. Era una mujer callada, discreta, y siempre parecía saber más de lo que decía. Por supuesto, no podía culparla por nada. Ella no tenía idea de lo que ocurría entre George y yo, o al menos, eso pensé en aquel momento. Un día todo cambió. Estaba en mi apartamento preparando una cena rápida cuando mi teléfono sonó. Era un mensaje de George. Tenemos que hablar, urgente. Te veré en nuestro lugar en 1 hora. El tono me asustó. George nunca había sido tan directo ni preocupado por algo antes. Mi mente comenzó a girar pensando en todas las posibles razones por las cuales necesitaba verme con tanta urgencia. ¿Me había descubierto Evangelina? ¿Había ocurrido algo malo? Las posibilidades eran infinitas y todas me ponían los pelos de punta. Llegué a nuestro lugar de encuentro, un motel barato a las afueras de la ciudad. Cuando entré en la habitación, George ya estaba allí, caminando de un lado a otro. Su rostro estaba tenso, su postura rígida, y algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. «Fabiola, tenemos un problema», me dijo sin rodeos. Traté de mantener la calma, pero mi voz tembló cuando respondí. «¿Qué ha pasado? ¿Evangelina sabe de nosotros?» George sacudió la cabeza. «No lo sé, pero creo que ella sospecha algo. Ha estado actuando raro últimamente, haciendo preguntas, y ayer encontré su teléfono revisando mis mensajes mientras dormía. Estoy seguro de que está cerca de descubrirlo». Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan al borde de un precipicio. Sabía que si Evangelina descubría la verdad, todo se vendría abajo. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté, mi voz apenas era un susurro. George me miró fijamente, sus ojos oscuros y llenos de una intensidad que no había visto antes. «Tienes que ayudarme. No puedo dejar que esto salga a la luz». El silencio que siguió fue espeso, casi sofocante. Las palabras que no decía eran aún más aterradoras que las que había pronunciado. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de George resonaban en mi cabeza una y otra vez. Él no lo había dicho explícitamente, pero en su tono, en su forma de hablar, había algo que insinuaba que haría lo que fuera necesario para proteger su secreto. Y eso me incluía a mí. Pasaron días sin que volviera a saber de él. Me dejaba mensajes cortos asegurándome que todo estaba bajo control, pero algo no estaba bien. Sentía que algo horrible estaba a punto de suceder, y la tensión me estaba matando. Entonces ocurrió. Era una noche de jueves y estaba trabajando tarde en la oficina. Fui la última en salir y al caminar hacia mi coche en el estacionamiento vacío, me sentí observada. Fue una de esas sensaciones inexplicables, como si los ojos de alguien estuvieran fijos en mi espalda. Me giré, pero no había nadie. Aún así, no pude evitar sentirme inquieta. Subí al coche y cuando encendí el motor, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. «Fabiola»,
dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Al principio no reconocí la voz, pero luego mi corazón dio un vuelco. Era Evangelina. ¿Sabes quién soy, verdad? Mi boca se secó y por un momento no pude hablar. Escucha, sé lo que ha estado pasando entre tú y George, continuó. No había ira en su voz, solo una calma escalofriante. No voy a fingir que no me duele, pero esto tiene que terminar. Nos veremos mañana en mi casa a las 9 de la noche. Y no intentes esconderte, porque sé exactamente dónde encontrarte. La llamada terminó antes de que pudiera responder, y me quedé mirando el teléfono aturdida. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué sabía realmente Evangelina? El siguiente día pasó en una neblina de ansiedad. La cita en casa de Evangelina me atormentaba. Me debatía entre ir y enfrentarla o desaparecer por completo. Sin embargo, el miedo a lo que Evangelina podría hacerme si no acudía era mayor. Así que finalmente, cuando el reloj marcó las 9, estaba frente a su puerta. La casa de Evangelina era grande, una típica vivienda suburbana con un jardín bien cuidado. Toqué el timbre con el corazón acelerado, esperando cualquier cosa menos lo que me esperaba al otro lado de la puerta. Evangelina me recibió con una sonrisa. No era lo que esperaba. No había rastro de enojo en su rostro, y eso me puso aún más nerviosa. Pasa, Fabiola. Tenemos mucho de qué hablar. Entré, sintiéndome como si estuviera caminando hacia una trampa. Me llevó a la sala, donde ya estaba servido vino y una charola de quesos. El ambiente era extrañamente casual para lo que esperaba que fuera una confrontación. Evangelina se sentó frente a mí, cruzando las piernas con una gracia estudiada. Sé todo sobre ti y George, dijo sin preámbulos mientras servía el vino. Sé lo que han estado haciendo a mis espaldas. El aire se sentía pesado, como si cada palabra de Evangelina añadiera más peso a mis hombros. Pero no estoy aquí para pelear, continuó. Quiero ofrecerte una salida. Mi mente giraba, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Una salida? Evangelina tomó un sorbo de vino, mirándome fijamente. George es un hombre peligroso, Fabiola. Mucho más de lo que crees. ¿Realmente piensas que eres la única con la que ha estado jugando? Y entonces lo dijo. George no solo tiene a otra mujer, también tiene un secreto mucho más oscuro. Ha estado involucrado en algo más que solo una aventura. ¿Y tú? Dijo señalándome con una leve sonrisa. Tú puedes ayudarme a deshacerme de él. No puedo describir lo que sentí en ese momento. La trama se estaba desarrollando de una manera que nunca imaginé. No era solo una historia de amantes. Era mucho más, algo que no había visto venir. Evangelina quería que la ayudara a deshacerse de George. No solo romper con él, sino algo mucho más siniestro. Y fue entonces cuando lo entendí. George no era quien creía que era, y Evangelina no era la víctima. Ella era el verdadero peligro. Me quedé paralizada, con las palabras de Evangelina resonando en mi cabeza. Deshacernos de él. Aquella frase había sido pronunciada con tal calma, como si estuviéramos hablando de deshacernos de una prenda vieja, no de una persona. El vino en mi mano temblaba, pero mi mente estaba atrapada en una nube de incredulidad. ¿Estaba hablando en serio? No puedes estar pensando en... Intenté articular, pero las palabras no salían. El miedo comenzó a apoderarse de mí, acelerando mi corazón. Evangelina no rompió su mirada. Escucha, Fabiola, sé que todo esto es mucho, pero tienes que entender algo. George es peligroso. Si no hacemos algo ahora, tú y yo seremos las próximas en la lista. ¿Lista? ¿De qué estás hablando? Evangelina suspiró, como si estuviera cansada de darme explicaciones, como si esperara que ya lo hubiera entendido. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros y penetrantes. George ya ha hecho esto antes. No soy la primera mujer con la que juega de esta manera. Y tú tampoco. Tiene un patrón. Nos aísla, nos manipula, y cuando ya no le servimos, nos elimina de su vida. Y cuando digo elimina, me refiero a que desaparecemos. Un frío intenso recorrió mi cuerpo. Quería pensar que Evangelina estaba exagerando, que todo esto era parte de alguna venganza enferma. Pero algo en su tono, en la frialdad con la que hablaba, me convenció de que había algo de verdad en sus palabras. No te creo, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Si eso fuera cierto, habría pruebas. La policía estaría involucrada. Evangelina esbozó una sonrisa amarga. ¿Policía? Fabiola, George es más listo que eso. Él sabe cómo cubrir sus huellas.
Pero hay algo que no ha podido esconder. Una mujer, su nombre era Lisa. Ella también era como nosotras y ahora ya no está. El nombre no me era familiar, pero el impacto de sus palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé mirando el suelo, tratando de procesar la información. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz temblando. Evangelina se levantó y fue hasta una pequeña mesa al otro lado de la sala. Sacó una carpeta que parecía gastada, llena de papeles amarillentos y fotos. Cuando la abrió, el contenido reveló una serie de documentos y lo que más me heló la sangre, imágenes de mujeres. Entre ellas estaba Lisa, una joven de cabello castaño y sonrisa tímida, idéntica a las mujeres que George solía describir como su tipo. «Quiero que lo ayudes a bajar la guardia», respondió Evangelina señalando la foto de Lisa. «Y cuando esté completamente confiado lo arrinconamos. Tengo un plan». Mi mente gritaba, cada fibra de mi ser me decía que saliera corriendo de esa casa, que me alejara de todo esto. Pero había algo en Evangelina, en la precisión con la que me mostraba los detalles, que me hizo quedarme. Los siguientes días fueron una tortura. George seguía enviándome mensajes y cada vez que lo veía, sentía una mezcla de repulsión y miedo. La imagen de Lisa, desaparecida sin dejar rastro, estaba siempre presente en mi mente. Pero peor que eso, estaba el miedo de lo que Evangelina planeaba hacer, y mi creciente sospecha de que tal vez ella no era tan diferente de George. Nos reuníamos en secreto, planeando cómo confrontar a George, cómo exponerlo o incluso neutralizarlo de alguna manera. Evangelina hablaba con una frialdad que me desconcertaba, y aunque al principio había dicho que solo quería protegernos, pronto comencé a notar que sus intenciones iban más allá. «Lo mejor sería que lo sorprendiéramos en su propia casa», dijo una noche mientras estábamos en su coche, estacionadas en una calle oscura. No había luces encendidas, y solo el tenue resplandor de los faros iluminaba el interior. Lo desarmamos emocionalmente, lo atrapamos en su propia red de mentiras. Asentí, pero mi estómago se revolvía con cada palabra que salía de su boca. La fecha estaba fijada, un viernes por la noche, cuando Evangelina sabía que George estaría solo en casa, ya que Evangelina se aseguraría de estar fuera con amigos, proporcionando la coartada perfecta. Me sentía atrapada en una pesadilla. ¿Cómo había llegado hasta allí? No podía hablar con nadie de lo que estaba pasando, y cada vez que intentaba racionalizar la situación, mi mente volvía a la misma conclusión. Si George era culpable de todo lo que Evangelina había dicho, no habría manera de salir de esto indemne, pero tampoco podía confiar en ella. Había algo oscuro en su mirada, algo que me decía que no todo lo que me estaba contando era cierto. Cuando la noche finalmente llegó, mis nervios estaban a flor de piel. Evangelina y yo nos encontramos en su coche una vez más, justo antes de dirigirnos a la casa de George. «Todo está listo», dijo ella, con una sonrisa que me puso la piel de gallina. «Esta noche todo termina». Sentí que estaba caminando hacia mi propia perdición, pero no tenía opción. Estaba demasiado involucrada, demasiado comprometida. Llegamos a la casa de George poco después de las 10 de la noche. Las luces estaban apagadas, y parecía que no había nadie en casa. Entramos con una copia de la llave que Evangelina había conseguido, y el silencio en la casa era ensordecedor. «¿Estás segura de que está aquí?», susurré, mi voz quebrándose. Evangelina asintió, sus ojos fríos y calculadores. Subimos las escaleras y cuando llegamos a la puerta de la habitación de George, escuchamos un ruido. Un crujido suave, como si alguien estuviera moviéndose lentamente dentro. Evangelina abrió la puerta con una suavidad inquietante, y lo que vi en ese momento me hizo dar un paso atrás, con el corazón martillando en mis oídos. George estaba tirado en el suelo, inmóvil, con una mancha oscura y brillante expandiéndose bajo su cuerpo. ¿Qué has hecho?», logré balbucear, mi mente incapaz de comprender lo que estaba viendo. Evangelina se agachó junto a él, con una expresión tranquila, casi satisfecha. «Te dije que esta noche terminaría todo». Fue entonces cuando todo encajó. Evangelina nunca había tenido la intención de exponer a George. Este no era un plan para protegernos. Ella lo había planeado todo desde el principio, y yo había sido solo una pieza más en su juego. «¿Por qué?», le pregunté con lágrimas en los ojos. Evangelina me miró y por primera vez sonrió de verdad. George no era el único que tenía secretos. Y así, me di cuenta de que había estado jugando al juego de Evangelina todo el tiempo.
pero nunca me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ella me había utilizado para acercarse a George, para eliminarlo, y ahora no había vuelta atrás. Me quedé allí, paralizada, observando cómo la sangre se acumulaba en el suelo mientras mi mundo se desmoronaba. Me quedé mirando a Evangelina mientras ella se levantaba con calma, como si nada hubiera pasado, mientras el cuerpo de George yacía inmóvil en el suelo. La habitación estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizada. «Tienes que entender, Fabiola», dijo Evangelina mientras se acercaba lentamente hacia mí. George me había hecho cosas terribles. Él nunca planeaba dejarme. Me tenía atrapada en su juego, y tú fuiste solo la última pieza que necesitaba para poner fin a esto. Su voz era escalofriante en su frialdad, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que la gravedad del peligro se hacía más pesada. No estaba segura de qué era peor, haber sido parte de este plan macabro o haber confiado en Evangelina. Pensé que querías exponerlo, ¿no? Esto. Mi voz salió en un susurro tembloroso. Claro que no, respondió, casi divertida por mi ingenuidad. Exponerlo no habría sido suficiente. Él tenía demasiados secretos, demasiadas conexiones. Sabía cómo cubrir sus huellas, cómo manipular a las personas. La única manera de terminar con esto era de esta forma. Todo comenzó a encajar en mi mente. Evangelina no estaba asustada de George. Había estado planeando su muerte desde el principio. Yo había sido la marioneta perfecta, la herramienta que usó para ejecutar su plan sin ensuciarse las manos. La estrategia perfecta, utilizar a la amante para que la coartada de Evangelina fuera a prueba de balas. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté temiendo la respuesta. Evangelina sonrió de nuevo, pero esta vez no había ninguna dulzura en su expresión. «Voy a desaparecer, Fabiola, y tú también. Pero antes necesitaremos asegurarnos de que todo luzca adecuado». Fue entonces cuando lo supe. Evangelina no tenía intención de dejarme ir. Yo sabía demasiado. Me había involucrado demasiado en este oscuro juego, y ahora mi vida pendía de un hilo. La mirada calculadora en sus ojos me lo decía todo. «No tienes que hacer esto, Evangelina. Podemos decir que fue en defensa propia. Podemos...». Intenté razonar con ella, aunque sabía que era inútil. «Oh, Fabiola», suspiró acercándose un poco más. «Ya es demasiado tarde para eso». En ese momento el sonido de sirenas en la distancia rompió el silencio. Me sobresalté y por primera vez vi una chispa de sorpresa en los ojos de Evangelina. No estaba en sus planes que alguien llegara tan pronto. Alguien había llamado a la policía. «¿Qué hiciste?», gruñó, perdiendo la compostura por un segundo. Me di cuenta de que esa era mi única oportunidad. No sabía quién había llamado a la policía, pero ese sonido era mi salvación. Aprovechando su distracción, corrí hacia la puerta con el corazón a 1000 por hora. Sentía sus pasos detrás de mí, pero no me detuve. Bajé las escaleras a toda prisa y salí de la casa, apenas logrando abrir la puerta antes de escuchar su grito. «Fabiola, no puedes escapar». Corrí, sentí el aire helado golpear mi rostro, y por primera vez en horas, una pequeña chispa de esperanza encendió en mi pecho. Los faros de los coches de policía iluminaban la calle mientras me acercaba, gritando por ayuda. Los oficiales se bajaron de sus vehículos justo cuando Evangelina apareció en la puerta, su rostro frío y calculador nuevamente, pero esta vez cubierto de la mentira que se desmoronaba frente a ella. Sabía que no tenía escapatoria, pero aún así caminó con la cabeza en alto hacia los policías. «Todo esto es un malentendido, oficial», dijo con una sonrisa, aunque sabía que no sería suficiente. La escena se desarrolló como en cámara lenta. Los oficiales me tomaron declaración, entraron en la casa y encontraron el cuerpo de George. Evangelina fue esposada, pero incluso en ese momento su expresión no cambió. Me miró una última vez, sus ojos vacíos y oscuros, como si todo esto hubiera sido solo otro juego para ella. Pasaron semanas antes de que pudiera comenzar a procesar lo que había ocurrido. Evangelina fue arrestada, y durante los interrogatorios finalmente se reveló la verdad. No solo había asesinado a George, sino que había estado planeando esto durante años. Lisa, la mujer que mencionó, realmente había desaparecido, y aunque no había pruebas concluyentes de que Evangelina estuviera detrás, la policía creía que también estaba involucrada en ese crimen.
George no era el hombre perfecto que pensé que era, pero tampoco era el monstruo que Evangelina lo había hecho parecer. Sí, había tenido aventuras, pero no había sido el manipulador que ella describió. Todo había sido una construcción de la mente retorcida de Evangelina, que había orquestado cada detalle para que todo culminara en ese trágico final. Yo había sido solo un peón en su juego, una pieza que ella manipuló a su antojo para salirse con la suya. Después del juicio, intenté retomar mi vida, pero nada volvió a ser igual. El miedo constante, el sentimiento de culpa y las pesadillas me acompañaron durante meses. Había estado tan cerca del peligro, tan cerca de ser otra víctima más. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieran llegado los policías. Si hubiera sido yo quien terminara en el suelo, inmóvil como George. O si Evangelina de alguna manera hubiera logrado salirse con la suya. Pero esas preguntas no tienen respuesta. Lo que sí sé es que nunca volveré a confiar en nadie de la misma manera. Aprendí de la manera más dolorosa que no todos son lo que parecen, y que el verdadero peligro puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos. Evangelina fue condenada a cadena perpetua. Nunca me contactó desde la cárcel, pero a veces siento que sus ojos aún me observan en la oscuridad, recordándome el juego macabro en el que me vi envuelta. Y ahora, mientras escribo esta historia, espero que sirva de advertencia para quienes lean. Nunca subestimen a las personas que les rodean, porque a veces, el verdadero monstruo no es quien piensas. Abigail Richardson, de 29 años, era oficial de la Marina destinada en San Diego, California. En octubre de 2021, Abigail vivía una vida que parecía exitosa y satisfactoria. Creció en una pequeña ciudad de Texas y se unió a la Marina justo después de terminar la escuela secundaria. Dedicada a su carrera, encontró disciplina y propósito a través de su trabajo. A lo largo de los años, sirvió en varios buques y se hizo famosa por su gran ética laboral y su atención al detalle. Sus compañeros la describían como alguien que siempre se aseguraba de que su uniforme estuviera impecable, sus tareas cumplidas y sus superiores satisfechos. Abigail vivía según el lema de que el trabajo duro y la lealtad lo eran todo. A pesar de centrarse en su vida profesional, su vida personal dio un giro inesperado cuando conoció a Derek Hamilton. Abigail y Derek se conocieron gracias a amigos en común en San Diego. Después de salir durante menos de 6 meses, se casaron en una pequeña ceremonia en una capilla local. Los amigos de Abigail notaron que, aunque parecía feliz en los días previos a la boda, también mostraba cierta ansiedad, especialmente por la tensa relación que mantenía con su futura suegra, Leila Joy. Abigail fue cautelosa con lo que compartía con Derek. Nunca reveló demasiado sobre su pasado, y nunca le presentó a su familia en Texas. Derek, que en apariencia parecía tranquilo, comenzó a mostrar un comportamiento más controlador después de la boda. Los amigos de Abigail notaron un cambio en su actitud. Se volvió más callada, más retraída, y con menos ganas de hablar sobre su matrimonio. A pesar de sus problemas personales, Abigail seguía comprometida con su carrera en la Marina, y soñaba con convertirse algún día en una oficial de alto rango. A medida que se acercaba octubre de 2021, trabajaba con mayor ahínco para alcanzar ese objetivo. A primera vista, el futuro de Abigail parecía brillante. Estaba recién casada, avanzaba en su carrera y vivía en un barrio tranquilo de San Diego. Sin embargo, bajo la superficie, ocultaba un secreto que temía pudiera destruir todo lo que había construido: su carrera, su matrimonio y su futuro. Trágicamente, este secreto pronto la llevaría a la muerte. La mañana del 13 de octubre de 2021, alrededor de las 7:30, la policía de San Diego recibió una llamada frenética de Derek Hamilton. Su voz temblaba mientras le decía a quien lo atendió al teléfono que había encontrado a su esposa, Abigail, muerta en su casa. Derek afirmó que había estado fuera hasta tarde la noche anterior con amigos y que había regresado temprano por la mañana, solo para descubrir la horrible escena. El cuerpo de Abigail fue encontrado en el dormitorio principal de su modesta casa de 2 habitaciones en Lexington Drive, en un vecindario tranquilo no muy lejos de la estación naval de San Diego. La zona era conocida por sus calles arboladas y su ambiente familiar. Sin embargo,
Aquel día el barrio cambiaría para siempre por la tragedia que acababa de desencadenarse. El vecindario donde vivían Abigail y Derek había sido tranquilo durante décadas. No era el tipo de lugar en el que uno esperaría que ocurriera algo así. Cuando Derek entró en el dormitorio aquella mañana, afirmó haber sentido de inmediato que algo iba mal. Abigail yacía en el suelo cerca de la cama, sin responder. Dijo que su cuerpo estaba frío al tacto y que parecía estar cubierto de sangre. Derek le comentó a la policía que había intentado despertarla, pero enseguida se dio cuenta de que había fallecido. Presa del pánico, llamó al 911. Más tarde, los vecinos afirmaron no haber oído nada extraño la noche anterior. Una vecina comentó que había visto el coche de Derek entrar en la casa alrededor de las 7 de la mañana, pero no se oyeron ruidos fuertes ni disturbios. Describió a la pareja como tranquila y muy reservada, y señaló que nunca les había oído discutir ni pelearse. El primer agente que llegó al lugar de los hechos lo hizo pocos minutos después de la llamada al 911. Encontró a Derek fuera de la casa, paseándose nervioso. Derek parecía visiblemente agitado y preguntaba repetidamente, ¿qué ha pasado? Al entrar en la vivienda, el agente observó signos de lucha. Mientras que la sala de estar estaba intacta, el dormitorio presentaba un gran desorden. Había manchas de sangre en el suelo y las paredes, y estaba claro que Abigail se había defendido. Su cuerpo mostraba múltiples puñaladas, incluidas heridas en los ojos, que más tarde se determinó que habían sido infligidas con unas tijeras de oficina. Además, había sido estrangulada con un cinturón de cuero. La brutalidad del crimen conmocionó incluso a los oficiales más experimentados. El agente pidió refuerzos de inmediato, y los detectives llegaron poco después para iniciar la investigación. Derek, aún en estado de shock, estaba sentado en los escalones de la casa, con la cabeza entre las manos. A medida que avanzaba la investigación, una cosa quedó clara. No había sido un accidente. La naturaleza violenta del crimen sugería que quien lo había cometido tenía una profunda conexión personal con Abigail. Los detectives de San Diego llegaron a la casa de los Hamilton en Lexington Drive alrededor de las 8 de la mañana del 13 de octubre de 2021. Al frente de la investigación estaba el detective Nathan Ford, un veterano de 15 años de la oficina del sheriff de San Diego, conocido por su atención al detalle. Su compañera, la detective Samantha Redstone, se unió a él. Aunque era nueva en homicidios, rápidamente se había labrado una reputación por sus agudos instintos. Juntos, comenzaron a evaluar la escena. Lo primero que observaron los detectives fue el caótico estado del dormitorio. Los muebles estaban volcados, las sábanas rasgadas y había salpicaduras de sangre en las paredes y el suelo. El cuerpo de Abigail Richardson yacía en la alfombra, cerca de la cama, con las manos apretadas, señal de que había luchado desesperadamente contra su agresor. La escena era brutal. Múltiples puñaladas infligidas con tijeras de oficina, incluso en los ojos, y un cinturón de cuero enrollado alrededor del cuello confirmaban que también había sido estrangulada. Poco después, se solicitó ayuda a los equipos forenses. Los técnicos del lugar del crimen utilizaron luminol para detectar rastros de sangre, asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle a medida que se desarrollaba la investigación. Los equipos forenses buscaron meticulosamente cualquier prueba que se hubiera limpiado o pasado por alto, examinando huellas dactilares en las tijeras y el cinturón de cuero que habían dejado cerca del cuerpo de Abigail Richardson. El forense llegó para evaluar la hora de la muerte, estimando que Abigail, que no había sido agredida sexualmente, había sido asesinada en algún momento entre las 10 de la noche y la medianoche de la noche anterior. El detective Nathan Ford habló con el agente Harvey, el primero en llegar a la escena. Harvey confirmó que Derek Hamilton había descubierto el cadáver a primera hora de la mañana y que había llamado inmediatamente al 911. Señaló que Derek parecía realmente angustiado, paseándose fuera y preguntando repetidamente qué le había pasado a su esposa. Sin embargo, los detectives, a menos que sean completos idiotas, siempre tratan al cónyuge como un posible sospechoso, por lo que retuvieron a Derek en el lugar del crimen para interrogarlo. La investigación comenzó con un examen minucioso de la casa. La puerta principal no mostraba signos de haber sido forzada, y no parecía faltar nada. Los detectives encontraron la cartera y el teléfono de Abigail en la encimera de la cocina,
lo que descartaba el robo como móvil. La casa en sí no parecía haber sido saqueada, salvo el dormitorio donde se había producido la violenta pelea. Los detectives Cole y Redstone documentaron todo cuidadosamente, utilizando cámaras y herramientas de medición láser para recrear la escena. Al inspeccionar la casa, comprendieron que se enfrentaban a un delito personal. No se trataba de un robo fortuito que había salido mal. La violencia del ataque indicaba que alguien tenía una profunda conexión emocional con la víctima. El siguiente paso sería interrogar a las personas más cercanas a Abigail Richardson, comenzando por su marido, Derek Hamilton. A sus 31 años, Derek fue la primera persona interrogada por la policía y, como esposo de Abigail, era automáticamente un sospechoso clave. Trabajaba en un concesionario Ford de San Diego, donde vendía coches y era conocido por su personalidad despreocupada. Sin embargo, sus amigos lo describían como simpático, pero señalaban que tenía mal genio cuando se sentía irrespetado. Recientemente, los compañeros de trabajo de Derek habían notado que parecía más estresado y distraído. No sabían por qué, pero algunos sospechaban que tenía que ver con su matrimonio. Derek y Abigail tuvieron un romance relámpago. Se conocieron en otoño de 2020 en la fiesta de un amigo común, y se casaron rápidamente 6 meses después en una pequeña ceremonia. Los amigos comentaron que la pareja parecía feliz, aunque hubo indicios de tensión después de la boda, especialmente en relación con la complicada dinámica de Abigail con su nueva suegra, Leila. Derek también se había vuelto más controlador, revisando el teléfono de Abigail y preguntándole constantemente sobre su pasado, incluyendo por qué no le había presentado a su familia. No estaba claro cuál había sido la causa de su repentina desconfianza, pero sus allegados notaron un cambio notable en su comportamiento. Cuando los detectives llevaron a Derek para interrogarlo, estaba visiblemente alterado. Les dijo que la noche anterior había estado bebiendo con unos amigos y viendo un partido de baloncesto, que había llegado tarde a casa y se había quedado dormido en el sofá. Afirmó que no se dio cuenta de que Abigail estaba muerta hasta que encontró su cuerpo a primera hora de la mañana. Derek insistió en que no tenía ni idea de quién podría haberlo hecho y negó tener problemas en su matrimonio. Sin embargo, los detectives Cole y Redstone notaron inconsistencias en su historia. Por un lado, Derek no podía proporcionar una coartada sólida. Sus amigos confirmaron que habían estado en un bar local hasta las 9:30 de la noche, pero nadie lo había visto después de eso. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana mostraban a Derek solo, comprando cigarrillos alrededor de las 10 de la noche, pero nada después de eso, lo que dejaba un gran espacio de tiempo sin explicar. Durante el interrogatorio, el estado de ánimo de Derek cambió. Inicialmente angustiado y emocional, se volvió más a la defensiva a medida que el interrogatorio continuaba. Cuando los detectives le preguntaron por su relación con Abigail Richardson, Derek admitió que últimamente habían discutido más, pero insistió en que se trataba de los típicos problemas maritales, nada serio. A pesar de sus afirmaciones, los detectives no pudieron ignorar la tensión que percibían en él. Le preguntaron si Abigail guardaba algún secreto y Derek hizo una pausa antes de descartar rápidamente la idea. Aún así, su vacilación les llamó la atención. Aunque los investigadores no tenían pruebas sólidas de que Derek estuviera implicado, su comportamiento y la falta de coartada lo convertían en su principal sospechoso, al menos por el momento. La siguiente en la lista para ser interrogada era Leila Joy, de 57 años, la madre de Derek, quien tenía una relación problemática con Abigail, su nueva nuera. Leila nunca había aceptado del todo a Abigail en la familia. Detrás de su comportamiento educado, albergaba un profundo resentimiento y celos hacia Abigail. Poco antes y después de la boda, Leila hizo varias insinuaciones inapropiadas a Abigail, que ésta rechazó con firmeza. Este rechazo provocó un creciente distanciamiento entre ellas. Avergonzada y enfadada, Leila empezó a difundir rumores maliciosos sobre Abigail, diciendo a amigos y vecinos que no se fiaba de su nuera. Incluso insinuó que Abigail no era quien decía ser, y la tachó de sexualmente fría e infértil, sembrando la duda en cualquiera que quisiera escucharla. Los cotilleos de Leila no tardaron en llegar a Derek, sembrando en su mente sospechas sobre el pasado de Abigail. Sus amigos recordaban cómo Leila hacía comentarios pasivo-agresivos sobre la naturaleza privada de Abigail.
especulando que podría estar ocultando algo importante. En una conversación con una vecina en un supermercado, Leila dijo: «Hay algo raro en esa chica, es un poco masculina». También insinuó que la carrera militar de Abigail no era más que una excusa para mantener las distancias con la familia, enturbiando aún más sus interacciones con Derek. Cuando los detectives Cole y Redstone trajeron a Leila para interrogarla, parecía tranquila, incluso desafiante. Leila no trató de ocultar su antipatía por Abigail, y dejó claro que creía que Abigail había estado mintiendo a su hijo sobre algo. «Desde el principio supe que había algo raro en ella», dijo Leila. «No me dejaba acercarme. Siempre me mantenía a distancia». Los detectives la presionaron sobre la noche del asesinato, preguntándole si había estado en contacto con Derek o Abigail esa noche. Leila afirmó que no había hablado con ninguno de los dos, pero su tono era cortante y sus respuestas parecían ensayadas. Aunque mantenía su inocencia, parecía casi aliviada de que Abigail se hubiera ido, diciendo a los detectives: «Quizá ahora Derek pueda encontrar a alguien que no tenga secretos». La actitud fría de Leila y su papel en la difusión de cotilleos malintencionados sobre Abigail hicieron saltar las alarmas de los investigadores. Reconocieron que su animosidad hacia Abigail iba más allá de las típicas disputas familiares. Sus insinuaciones inapropiadas, que habían provocado el distanciamiento de Abigail, también proporcionaban un motivo potencial para la aversión de Leila. Aunque Leila negó tener algo que ver con el asesinato, su comportamiento era lo suficientemente sospechoso como para mantenerla en el punto de mira de la investigación. Los detectives no podían descartarla todavía. En la mañana del 14 de octubre de 2021, los investigadores encontraron una prueba crítica que cambió su enfoque. El detective Cole recibió un soplo de un informante confidencial de que Leila Joy había estado involucrada con un conocido traficante de drogas local, Tyler Ryan Thompson, de 44 años. Thompson era un delincuente de poca monta, con un largo historial de delitos relacionados con las drogas y pequeños robos en San Diego. Tenía fama de aprovecharse de clientes vulnerables, y Leila, muy endeudada, era uno de ellos. El informante reveló que los problemas económicos de Leila se habían agravado hasta el punto de que estaba ofreciendo favores sexuales a Ryan, a cambio de drogas. Leila llevaba años luchando contra su adicción a los analgésicos, un secreto que ocultaba a su hijo, Derek. Había acumulado importantes deudas con Ryan, y a principios de 2021, no tenía forma de devolverle el dinero. Ryan, conocido por su temperamento violento cuando se trataba de deudas impagadas, había presionado a Leila para que tomara medidas drásticas, incluida la venta de sus servicios a él para actos sexuales. Esta nueva información llamó inmediatamente la atención de los detectives. Sacaron los registros financieros de Leila y encontraron pruebas de grandes retiradas de efectivo de su cuenta bancaria que coincidían con pagos a Ryan. Estas transacciones se produjeron en los meses previos al asesinato de Abigail Richardson. Los investigadores también descubrieron una serie de mensajes de texto entre Leila y Ryan, en los que Ryan se había vuelto cada vez más amenazador, exigiendo dinero u otros acuerdos. Un mensaje de texto en particular enviado por Ryan el 7 de octubre, pocos días antes del asesinato, decía: «Se acaba el tiempo, Leila. Más vale que cumplas o te arrepentirás de una vez». Esta ominosa advertencia llevó a los detectives a preguntarse si la desesperación de Leila por sus deudas con las drogas había desempeñado algún papel en el crimen. ¿Podría haber estado involucrada en el asesinato para saldar cuentas con Ryan? ¿O había sido él quien se tomó la justicia por su mano cuando Leila no pudo cumplir lo prometido? ¿Se había tomado Ryan la justicia por su mano cuando Leila no pudo cumplir? El descubrimiento de la adicción de Leila a las drogas, sus deudas con Ryan, y hasta dónde había llegado para encubrirlas, añadió una nueva capa de complejidad al caso. Los detectives ahora debían considerar si la conexión de Leila con Ryan había llevado de manera directa o indirecta al asesinato de Abigail. El 20 de octubre de 2021, justo cuando los investigadores se acercaban a nuevas pistas, una ofensiva sorpresa contra los traficantes de drogas locales dio un vuelco al caso. La policía de San Diego, en colaboración con agentes federales, allanó varias propiedades, incluida la casa de Ryan, el traficante de drogas y en ocasiones pareja sexual de Leila. Esta redada formaba parte de una operación más amplia contra la creciente epidemia de opioides en la región. Durante la redada,
Las fuerzas del orden encontraron pruebas sustanciales que vinculaban a Tyler Ryan con una red de venta ilegal de drogas. Escondidas en su destartalado apartamento había bolsas de pastillas, varias armas de fuego no registradas y montones de dinero en efectivo. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores que trabajaban en el asesinato de Abigail fue algo más personal. Un sobre lleno de fotos de Leila y los miembros de su familia, incluidos Abigail y Derek, acompañadas de una serie de mensajes de texto sexualmente explícitos entre Leila y Ryan. Estos mensajes mostraban que Leila no solo había estado comprando drogas a Ryan, sino que también había mantenido con él una relación personal profundamente perturbadora. En los mensajes, Ryan presionaba repetidamente a Leila para que hiciera más por pagar sus deudas, insinuando favores que iban más allá del dinero. En un mensaje especialmente incriminatorio enviado pocos días antes de la muerte de Abigail escribió: «Te has quedado sin opciones, Leila. Manéjalo o te lo pondré peor». Estos descubrimientos confirmaron lo que los detectives sospechaban, que Leila estaba atrapada en una situación peligrosa. Desesperada por pagar sus deudas y mantener ocultos sus secretos, Leila podría haberse visto obligada a tomar medidas extremas. Los investigadores se preguntaban ahora si había sido chantajeada o coaccionada para algo mucho peor, incluido el asesinato. Con nuevas pruebas en la mano, los detectives volvieron a interrogar a testigos clave, incluido el hijo de Leila, Derek. Su anterior insistencia en que su madre no tenía nada que ver con el asesinato de Abigail parecía cada vez más improbable. Derek, que había estado luchando con la carga emocional de perder a su esposa, se estremeció visiblemente cuando se enfrentó a la verdad sobre las deudas de drogas de su madre y su relación tóxica con Ryan. A medida que el caso seguía desarrollándose, quedó claro que la implicación de Leila en el submundo criminal, su conexión con Ryan y su desesperación por mantener ocultos sus secretos, habían puesto en peligro a todos los que la rodeaban. A finales de octubre de 2021, la investigación sobre el asesinato de Abigail estaba revelando detalles impactantes sobre su vida. Aunque en un principio muchos pensaron que tenía un matrimonio perfecto con Derek, la verdad era mucho más oscura. Abigail había estado viviendo con miedo, preocupada de que su pasado destruyera tanto su carrera en la Marina como su nuevo matrimonio. Abigail, que se había alistado en la Marina años atrás, amaba su trabajo y el sentido del deber que le proporcionaba. Sin embargo, se enfrentaba al miedo constante de perder todo por lo que había trabajado si se revelaba su identidad transgénero. El ejército tenía políticas estrictas en materia de identidad de género, y Abigail sabía que revelar su pasado podía acarrearle repercusiones inmediatas, incluida la pérdida de su puesto. Para mantener a salvo su secreto, Abigail había ocultado cuidadosamente los documentos relacionados con su transición. Por desgracia, a principios de octubre de 2021, su marido Derek se topó con unos papeles que revelaban la verdadera identidad de Abigail. Este descubrimiento rompió la confianza en su relación y desencadenó una ola de emociones. Sus amigos informaron de que Abigail estaba aterrorizada por cómo reaccionaría Derek. Temía que pudiera rechazarla, al igual que se preocupaba por cómo podría peligrar su carrera en la Marina si alguien lo descubría. La tensión entre la pareja aumentó en las semanas previas a la muerte de Abigail. Derek había dado muestras de ira y traición, pues creía que Abigail le había engañado al no revelarle su pasado antes de casarse. Pocos meses después de su boda en febrero, su relación se deterioró rápidamente. Los amigos notaron un cambio en el comportamiento de Abigail. Estaba ansiosa y retraída, preocupada de que su secreto destruyera su vida. La noche del 12 de octubre de 2021, estalló una acalorada discusión entre la pareja en su apartamento de San Diego, Florida. Los vecinos informaron haber oído gritos y ruidos de choques. Horas después, Abigail fue encontrada muerta en su casa, víctima de una violenta pelea. Los detectives se centraron rápidamente en Derek, ya que fue la última persona que vio a Abigail con vida. Las imágenes de vigilancia le situaban en el apartamento justo antes del asesinato, lo que contradecía sus afirmaciones de que se había marchado. Al indagar más, la policía descubrió que Derek había realizado búsquedas en Internet relacionadas con la violencia y la traición. Estas pruebas pintaban un panorama preocupante de intención premeditada. El 1 de noviembre de 2021, Derek fue arrestado, manteniendo que amaba a Abigail y que nunca podría hacerle daño.
Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la verdad de los temores de Abigail salió a la luz, destacando las luchas que muchos enfrentan con la aceptación y la identidad. El caso atrajo una importante atención mediática, sensibilizando sobre los retos a los que se enfrentan las personas transgénero, especialmente en profesiones tradicionales como el ejército. A finales de noviembre de 2021, comenzó el juicio de Derek, que conmocionó a San Diego a medida que se desarrollaba. Derek, que ahora tiene 31 años, estaba acusado de matar a su esposa, la oficial de la Marina Abigail Richardson, tras descubrir que era transgénero. La sala estaba tensa mientras la fiscal Abigail Rhodes, una abogada de 45 años conocida por su dureza, exponía el caso. Abigail argumentó que las acciones de Derek estaban motivadas por una combinación de rabia, traición y transfobia. Dijo al jurado que Abigail había ocultado su pasado por miedo a perder a su marido y su carrera en la Marina, que había construido durante 8 años. Cuando la transición de Abigail salió a la luz, Abigail pintó un retrato de Derek como un hombre que no podía manejar la verdad, incapaz de aceptar la identidad de su esposa. El descubrimiento del historial médico de Abigail había desencadenado el violento enfrentamiento que condujo a su muerte. La confrontación que llevó a la muerte de Abigail se desarrolló dramáticamente en la sala del tribunal. En el otro lado, el abogado defensor de Derek, Gerardo Taylor, de 50 años, trabajó diligentemente para cambiar la narrativa. Lorenzo argumentó que el asesinato no fue premeditado, sino más bien una trágica reacción en caliente. Instó al jurado a considerar el estado de shock y emocional de Derek en ese momento, sugiriendo que, si bien las acciones de Derek eran inexcusables, no estaban impulsadas por el odio o la intención de matar. Rhodes pidió clemencia, afirmando que Derek ya había perdido a su esposa y que su futuro no debía definirse por una noche horrible. Durante todo el juicio, la familia de Abigail permaneció sentada en silencio en la sala, visiblemente conmocionada. No solo habían perdido a una hija, sino también la intimidad y la dignidad de su vida, al quedar expuestos al mundo los detalles de la transición de Abigail y sus temores sobre su identidad. El juicio suscitó una gran atención, y los medios de comunicación siguieron cada giro. La historia provocó conversaciones sobre los desafíos que enfrentan los miembros transgénero del servicio y los peligros de la transfobia en las relaciones íntimas. En noviembre de 2021, el jurado declaró a Derek culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado a 30 años de prisión. Para algunos fue un resultado justo, pero para los seres queridos de Abigail, no hizo justicia por completo por su vida perdida. El caso siguió resonando, poniendo de relieve la lucha constante por la aceptación y la protección de la comunidad LGBTQ+. Tras el juicio, Derek comenzó a cumplir su condena de 30 años en una prisión del estado de Florida. Durante su estancia en prisión, Derek guardó silencio sobre los acontecimientos que condujeron al asesinato de Abigail. Los informes indicaban que luchaba contra el remordimiento, aunque algunos especulaban si alguna vez había aceptado plenamente la identidad de su esposa. El caso suscitó un debate público sobre las intersecciones entre la transfobia, la violencia doméstica y el sistema judicial. Mientras tanto, Leila, la madre de Derek, se enfrentaba a su propia condena. Los investigadores descubrieron que había estado profundamente implicada en los acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de su nuera. Leila había estado difundiendo cotilleos malintencionados sobre Abigail mucho antes del asesinato, alimentados por sus insinuaciones inapropiadas hacia Abigail. La tensa relación entre las dos mujeres empeoró a medida que Leila albergaba resentimiento y celos hacia su nueva nuera. Además, se descubrió que Leila tenía graves problemas económicos. Ya que debía miles de dólares a su traficante de drogas, Leila había recurrido a venderse a sí misma para pagar sus deudas, lo que la dejó atrapada en un peligroso mundo de adicción. Antes considerada un pilar de la comunidad de San Diego, su reputación estaba ahora por los suelos. A finales de 2021, Leila se enfrentaba a cargos por posesión de drogas, lo que le valió una condena de 2 años de prisión por su implicación en delitos relacionados con las drogas. A Ryan, el cómplice de Leila, no le fue mucho mejor. Ryan, una figura notoria en la escena de drogas de San Diego, se había forjado una reputación por aprovecharse de mujeres vulnerables.
explotándolas a cambio de drogas. Su operación fue descubierta durante la investigación de las actividades de Leila, lo que llevó a su arresto en una redada antidroga en octubre de 2021. Acusado de tráfico de drogas y explotación humana, Ryan se enfrentaba a 20 años de prisión federal. Su imperio se desmoronó cuando las autoridades cerraron su red, poniendo fin temporalmente a su influencia sobre los bajos fondos de la ciudad. Era una cálida noche del 29 de junio de 2022 en Naperville, un pequeño pueblo a las afueras de Chicago. El sol de verano apenas se había puesto, proyectando largas sombras sobre el tranquilo vecindario. Alrededor de las 8:30 de la tarde, Edward Roberts, un ingeniero de software de 33 años, realizó una llamada frenética al departamento de policía de Naperville. Acababa de encontrar a su esposa, Violeta Roberts, muerta en su dormitorio principal. Edward había estado haciendo diligencias esa noche. Fue a un Walmart a comprar víveres y luego pasó por Starbucks para un café. Cuando regresó a casa, notó que la casa estaba inusualmente silenciosa. Al llamar a Violeta no recibió respuesta. Preocupado, subió las escaleras hacia su dormitorio, donde descubrió una escena aterradora. Violeta, una planificadora de eventos de 32 años, yacía en el suelo, con su velo de novia envuelto alrededor de su cuello. La habitación estaba hecha un desastre, con muebles volcados y objetos personales esparcidos por todas partes, mostrando signos de una lucha. Edward inmediatamente marcó el 911, su voz temblando mientras describía la situación. Cuando la operadora le pidió a Edward que verificara si había pulso, accedió, pero era evidente que Violeta ya no estaba. Su shock se transformó en desesperación mientras se sentaba en el suelo a su lado, esperando la llegada de la policía. Estaba visiblemente afectado, con las manos temblorosas y el rostro pálido. A pesar del trauma, logró permanecer en línea con la operadora, respondiendo preguntas y proporcionando tanta información como pudo. En cuestión de minutos, la policía de Naperville llegó a la escena. Los oficiales aseguraron el área y se hicieron cargo de la investigación. Los vecinos se reunieron afuera con expresiones que reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad. El vecindario, normalmente sereno, ahora zumbaba de actividad a medida que la noticia del incidente se difundía. Los medios locales llegaron a la escena, capturando imágenes de la actividad policial y entrevistando a vecinos que expresaban su incredulidad ante la tragedia. El descubrimiento del cuerpo de Violeta Roberts marcó el comienzo de una compleja investigación que revelaría secretos impactantes y llevaría a una devastadora conclusión. A medida que la noche avanzaba, la policía trabajaba diligentemente para recopilar evidencia y reconstruir los eventos que llevaron a la prematura muerte de Violeta. Violeta Roberts tenía 32 años en el momento de su muerte. Era una planificadora de eventos en Naperville, conocida por su naturaleza exigente y perfeccionista. En los meses previos a su boda, Violeta vivía con su esposo, Edward Roberts, en una acogedora casa en el centro de la comunidad. Habían gastado recientemente $100,000 en su lujosa boda, que tuvo lugar en Embassy Suites by Hilton Chicago Naperville, un lugar popular para eventos tan grandiosos. Violeta era ambiciosa y meticulosa en su trabajo, y rápidamente se hizo un nombre en la industria de la planificación de eventos. Era la persona indicada para organizar bodas de lujo y eventos corporativos en la zona. Sus clientes incluían empresas de alto perfil y familias adineradas que admiraban su dedicación y atención al detalle. A pesar de su personalidad exigente, Violeta tenía un grupo cercano de amigos que respetaban su impulso. Su mejor amiga, Sharon González, siempre estaba a su lado. Sharon, una gerente de marketing, había sido la confidente de Violeta desde sus días en la universidad. A menudo se encontraban en Starbucks para hablar de trabajo y de la vida mientras disfrutaban de una taza de su café favorito. En los días previos a su muerte, Violeta estaba ocupada finalizando los detalles de un próximo evento corporativo. Había pasado horas trabajando en los arreglos de asientos y diseños florales, decidida a hacer todo perfecto. A pesar del estrés, Violeta tenía grandes sueños. Quería expandir su negocio, posiblemente abriendo una segunda oficina en la ciudad de Nueva York. Se imaginaba como una figura líder en el mundo de la planificación de eventos, admirada por su creatividad y profesionalismo. La vida de Violeta parecía perfecta por fuera, pero llevaba la carga de secretos.
Su naturaleza exigente y altos estándares a menudo ponían tensión en sus relaciones. El descubrimiento de su cuerpo marcó el trágico final de una vida llena de ambiciones y sueños, dejando a su familia y amigos en shock y duelo. La policía de Naperville llegó a la residencia de los Roberts minutos después de la angustiada llamada de Edward al 911 el 29 de junio de 2022. El equipo fue liderado por la detective Amy Johnson, una investigadora experimentada con 15 años de trayectoria. La detective Johnson, conocida por su enfoque meticuloso y minucioso, rápidamente tomó control de la escena. Cuando los oficiales entraron al dormitorio principal, se encontraron con una vista caótica y perturbadora. La habitación estaba en completo desorden, con muebles volcados y objetos personales esparcidos por el suelo. El cuerpo de Violetta Roberts yacía en el suelo, su velo de novia fuertemente envuelto alrededor de su cuello. La escena sugería que había tenido lugar una lucha violenta. La detective Johnson notó la presencia de vidrios rotos, probablemente de una lámpara hecha añicos, y manchas de sangre en la alfombra que sumaban a la imagen sombría. La evaluación inicial apuntaba a un crimen pasional. La muerte de Violetta parecía ser el resultado de estrangulación, un método brutal y personal de asesinato. El uso de su propio velo de boda como arma del crimen añadía un elemento escalofriante, indicando una profunda conexión emocional entre la víctima y el perpetrador. La detective Johnson y su equipo comenzaron su meticulosa investigación. Documentaron la escena con fotografías y bocetos, asegurándose de capturar cada detalle. Recolectaron huellas dactilares de diversas superficies, con la esperanza de encontrar coincidencias que pudieran identificar al asesino. También se tomaron muestras de fibras y cabellos, proporcionando evidencia forense adicional que podría vincular al sospechoso con la escena del crimen. La policía utilizó luminol para detectar manchas de sangre ocultas, iluminando áreas que habían sido limpiadas en un intento de encubrir el crimen. También utilizaron herramientas avanzadas como escáneres en 3 dimensiones para crear un modelo digital detallado de la habitación, lo que les permitía analizar las posiciones y movimientos durante la lucha. La detective Johnson entrevistó a Edward Roberts, quien estaba visiblemente alterado y cooperativo. Proporcionó una coartada sobre su paradero más temprano esa noche, afirmando que había estado haciendo diligencias. A pesar de su calma, los detectives lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia, conscientes de que los cónyuges a menudo son los principales sospechosos en estos casos. También se entrevistó a los vecinos, y los oficiales realizaron una búsqueda en el área para recopilar cualquier información sobre actividades inusuales o individuos sospechosos. La comunidad local estaba en shock, y los medios de comunicación, incluidos el Hartford Courant y Channel 3 Eyewitness News, informaron sobre el trágico evento, aumentando la presión sobre la policía para resolver el caso rápidamente. A medida que avanzaba la investigación, la detective Johnson y su equipo se mantuvieron enfocados y decididos, sabiendo que resolver el asesinato de Violetta Roberts requería reunir cada detalle de la evidencia y descubrir las verdades ocultas detrás de su trágica muerte. Edward Roberts, el esposo de Violetta, fue la primera persona que la policía investigó. A sus 33 años, Edward trabajaba como ingeniero de software. Era conocido por su naturaleza tranquila y compuesta, lo que a menudo complementaba la exigente personalidad de Violetta. Sin embargo, la presión de su lujosa boda de $100,000 había pasado factura. Amigos mencionaron que Edward había estado más estresado últimamente, tratando de cumplir con las altas expectativas de Violetta y la carga financiera. La policía llevó a Edward para interrogarlo el 30 de junio de 2022, el día después de que se encontrara el cuerpo de Violetta. La detective Amy Johnson dirigió la interrogación. Edward parecía cansado y angustiado, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. A pesar de su agotamiento, mantuvo una actitud cooperativa. Relató sus actividades en la noche del 29 de junio, explicando que había estado haciendo diligencias, incluyendo paradas en Stop and Shop y Starbucks, antes de regresar a casa para encontrar a Violetta. Durante el interrogatorio, la detective Johnson notó que las manos de Edward temblaban ligeramente, señal de su nerviosismo. Describió su relación con Violetta como amorosa, pero admitió que su naturaleza exigente había sido un desafío. Mencionó la tensión de planificar su costosa boda y las discusiones que habían tenido sobre el dinero. La actitud de Edward se mantuvo mayormente tranquila,
pero hubo momentos en que su voz vaciló, revelando la profundidad de su angustia emocional. La policía le preguntó a Edward sobre su paradero durante el tiempo estimado de la muerte de Violeta. Proporcionó relatos detallados de sus actividades, incluyendo recibos de la tienda de comestibles y la cafetería para respaldar su coartada. A pesar de su comportamiento cooperativo, la detective Johnson y su equipo sabían que necesitaban verificar cada detalle. Recogieron las huellas dactilares de Edward y tomaron una muestra de ADN para comparar con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Amigos y familiares describieron a Edward como una persona paciente y comprensiva. Era conocido por su naturaleza solidaria, a menudo haciendo un esfuerzo adicional para ayudar a Violeta con su negocio de planificación de eventos. Sin embargo, la carga financiera de su boda y las altas expectativas de Violeta lo habían llevado a sus límites. La detective Johnson continuó buscando cualquier inconsistencia en la historia de Edward. Le preguntaron sobre alguna discusión o conflicto reciente con Violeta, a lo que él admitió que habían discutido sobre el dinero y los gastos de la boda. A pesar de la tensión, insistió en que nunca haría daño a Violeta. A medida que avanzaba la investigación, la policía mantuvo un estrecho seguimiento de Edward. Su actitud cooperativa y su coartada detallada eran cruciales, pero la detective Johnson sabía que descubrir la verdad requería un trabajo exhaustivo y meticuloso. Necesitaban explorar cada pista para asegurarse de no pasar por alto ninguna evidencia crucial. Sharon González, la mejor amiga de Violeta y dama de honor, fue la siguiente persona que la policía investigó. Sharon tenía 31 años y trabajaba como gerente de marketing. Era conocida por su carácter alegre y solidario, y era una amiga leal para Violeta, a pesar de su naturaleza exigente. Sharon y Violeta habían sido inseparables desde sus días en la Universidad de Illinois, donde ambas estudiaron negocios. El 30 de junio de 2022, la detective Amy Johnson y su equipo llevaron a Sharon para interrogarla. Sharon parecía visiblemente alterada, con los ojos enrojecidos por llorar. Describió su relación con Violeta como cercana y solidaria. A menudo se reunían en Ashland Farm Coffee para ponerse al día y discutir sus vidas. Sharon recordó los días previos a la muerte de Violeta, explicando que habían estado ocupadas con los últimos preparativos de la boda. Durante el interrogatorio, salió a la luz una revelación impactante. Sharon no solo era amiga de Violeta, sino también su amante y esposa secreta. Las dos habían estado casadas durante 3 años, un hecho que habían mantenido oculto de todos, incluido Edward. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad a la investigación. Sharon admitió que ella y Violeta habían planeado defraudar a Edward mediante el chantaje con fotos comprometedoras que Violeta había tomado. La detective Johnson notó la nerviosidad de Sharon mientras hablaba. Su voz temblaba y jugueteaba con las manos. A pesar de su ansiedad, Sharon insistió en que no había tenido parte en el asesinato de Violeta. Explicó que su plan de chantaje estaba destinado a asegurar la estabilidad financiera para ambas, no a dañar a nadie. El tumulto emocional de Sharon era evidente, pero mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. La policía le preguntó a Sharon sobre su paradero la noche de la muerte de Violeta. Proporcionó una coartada, afirmando que había estado en casa trabajando en una campaña de marketing para su empresa. Mencionó detalles específicos sobre la campaña, incluyendo correos electrónicos y archivos en los que había estado trabajando, que la policía verificó más tarde. También recogieron las huellas dactilares y muestras de ADN de Sharon para compararlas con la evidencia encontrada en la escena del crimen. Amigos y colegas describieron a Sharon como una persona trabajadora y dedicada. Era bien valorada en su trabajo y conocida por su actitud positiva. Sin embargo, la revelación de su relación secreta con Violeta y su plan de chantaje arrojó una sombra sobre su carácter. A medida que la investigación continuaba, la detective Johnson y su equipo se mantuvieron enfocados en descubrir la verdad. El estado emocional de Sharon y su coartada detallada eran factores importantes, pero los detectives sabían que debían examinar todos los aspectos de su relación con Violeta y sus planes secretos. El 2 de julio de 2022, 3 días después de la muerte de Violeta Roberts, surgió un avance en el caso. Era una tarde húmeda en Naperville, Illinois, con temperaturas que subían a los altos 80.
La detective Amy Johnson recibió una llamada de un residente local que afirmaba haber encontrado algo sospechoso mientras paseaba a su perro en un parque cercano. Había estado paseando a su Golden Retriever, Stephen Anders Jr., a través del Sabre Point Park, cuando Stephen comenzó a ladrar a un arbusto cerca de la orilla del agua. Curioso, se acercó y descubrió un teléfono inteligente parcialmente oculto entre la maleza. Al darse cuenta de la posible importancia, inmediatamente contactó a la policía. La detective Johnson y su equipo llegaron rápidamente al lugar. El teléfono fue cuidadosamente recogido y enviado al laboratorio forense para su análisis. Dentro de unas horas, los técnicos lograron desbloquear el teléfono y recuperar sus datos. Lo que encontraron cambiaría el curso de la investigación. El teléfono pertenecía a Violeta Roberts. Entre los mensajes, fotos y correos electrónicos, los investigadores encontraron una serie de mensajes incriminatorios entre Violeta y su esposa secreta, cómplice y amante, Sharon González. Los mensajes detallaban su plan de extorsión contra Edward Roberts, con instrucciones explícitas sobre cómo ejecutar su plan después de la boda. Adicionalmente, el teléfono contenía fotos comprometedoras de Edward que estaban destinadas a ser utilizadas como palanca para el chantaje. La detective Johnson revisó la nueva evidencia con una mezcla de alivio y determinación. Los mensajes revelaron la magnitud del complot de Violeta y Sharon, proporcionando un motivo más claro para el crimen. El equipo también descubrió una serie de intercambios acalorados entre Violeta y un número desconocido, que luego fue identificado como perteneciente a Trevor Jiménez, el otro esposo de Violeta de Chicago. Los textos mostraron que Trevor estaba furioso por las amenazas de Violeta de liberar un video sexual que involucraba a ella y a su madre, añadiendo otra capa a la compleja red de relaciones y motivos. Con esta nueva evidencia, la policía se centró en rastrear los movimientos de Sharon y Trevor alrededor del momento del asesinato. Revisaron las grabaciones de vigilancia de tiendas cercanas y cámaras de tráfico tratando de establecer sus paraderos. El equipo forense también comparó las huellas dactilares y el ADN encontrados en el teléfono con los recolectados en la escena del crimen. El descubrimiento del teléfono de Violeta fue un avance significativo. Proporcionó información crucial sobre los motivos y acciones de los sospechosos clave. La detective Johnson y su equipo sintieron un renovado sentido de urgencia y determinación para cerrar el caso. Sabían que estaban más cerca de descubrir la verdad detrás de la trágica muerte de Violeta Roberts. Trevor Jiménez, el otro esposo de Violeta, fue la tercera persona que la policía investigó. Trevor, de 40 años, trabajaba como gerente de construcción en Chicago. Tenía una reputación de ser temperamental y había tenido un pasado tumultuoso con Violeta. A pesar de haber seguido adelante, tuvo encuentros ocasionales con ella, lo que llevó a especulaciones sobre sentimientos persistentes y problemas no resueltos. El 3 de julio de 2022, la detective Amy Johnson y su equipo llevaron a Trevor para ser interrogado. Trevor había volado desde Chicago después de enterarse de la muerte de Violeta. Parecía agitado y defensivo durante el interrogatorio, con su frustración evidente en sus puños apretados y respuestas turbas. Describió su relación con Violeta como volátil, marcada por frecuentes discusiones y reconciliaciones dramáticas. Trevor reveló que Violeta lo había estado chantajeando, amenazando con liberar un video sexual que ella había hecho con su madre. Esta revelación pintó a Violeta como manipuladora y despiadada, dispuesta a ir a extremos para controlar a quienes la rodeaban. Trevor admitió que estaba furioso con Violeta, pero insistió en que nunca le haría daño. La policía le preguntó a Trevor sobre su paradero la noche de la muerte de Violeta. Afirmó que estaba en Chicago trabajando tarde en un proyecto de construcción. Trevor proporcionó detalles de contacto de sus compañeros de trabajo que corroboraron su coartada. También mostró registros de vuelo para demostrar que solo había llegado a Illinois después de enterarse del asesinato. La detective Johnson notó la volatilidad de Trevor durante el interrogatorio. Frecuentemente elevaba la voz y parecía a punto de perder los estribos. A pesar de su ira, Trevor negó consistentemente cualquier participación en la muerte de Violeta. Expresó alivio por estar alejado de sus manipulaciones, pero también un sentido de arrepentimiento por cómo había resultado su relación. Amigos y colegas describieron a Trevor como una persona trabajadora, pero propensa a estallidos de ira. Su temperamento era bien conocido en sus círculos profesionales,
pero también era respetado por su dedicación al trabajo. La revelación de su tumultuosa relación con Violeta y el chantaje añadieron una capa de complejidad a su carácter. La policía recolectó las huellas dactilares y muestras de ADN de Trevor, comparándolas con la evidencia encontrada en la escena del crimen. También examinaron sus registros telefónicos y mensajes de texto buscando cualquier signo de comunicación con Violeta antes de su muerte. A medida que continuaba la investigación, la detective Johnson y su equipo se mantuvieron vigilantes, conscientes de que la verdad a menudo estaba oculta bajo capas de mentiras y engaños. La naturaleza volátil de Trevor y su coartada detallada eran piezas cruciales del rompecabezas, pero los detectives sabían que debían seguir indagando para descubrir toda la historia detrás de la trágica muerte de Violeta Roberts. El 5 de julio de 2022, la detective Amy Johnson y su equipo finalmente identificaron al asesino. Edward Roberts, el esposo de Violeta, fue quien la estranguló con su velo de boda. El avance llegó después de que la policía analizara meticulosamente la evidencia encontrada en el teléfono de Violeta y en la escena del crimen. Edward Roberts, de 33 años, siempre había parecido el esposo perfecto. Era un ingeniero de software calmado y sereno, admirado por su paciencia y naturaleza comprensiva. Sin embargo, bajo esta calma exterior, Edward estaba luchando con la inmensa presión de la exigente personalidad de Violeta y la carga financiera de su boda de $100,000. El descubrimiento de los secretos de Violeta lo empujó al límite. La noche anterior al asesinato de Violeta, Edward había descubierto mensajes incriminatorios y fotos en su teléfono. Se enteró de los matrimonios secretos de Violeta con Sharon González y Trevor Jiménez, así como de los planes de chantaje. Esta impactante traición llevó a una acalorada discusión entre Edward y Violeta, que escaló a una lucha física. La detective Johnson reconstruyó los eventos que llevaron al asesinato. El velo de Violeta fue utilizado para estrangularla en el dormitorio principal, lo que indica un crimen pasional. El desorden en la habitación y la evidencia de una lucha apuntaban a Edward como el perpetrador. La policía comparó el ADN y las huellas dactilares de Edward con los encontrados en la escena del crimen, confirmando su implicación. En la tarde del 5 de julio de 2022, la detective Johnson y su equipo se movieron para arrestar a Edward Roberts. Lo encontraron en la casa de la pareja en Main Street, sentado en la sala de estar, aparentemente perdido en sus pensamientos. Los oficiales se acercaron a él con cautela, explicándole los cargos y leyéndole sus derechos. Edward no opuso resistencia. En cambio, parecía resignado, con una expresión que era una mezcla de tristeza y alivio. Mientras le colocaban las esposas, miró alrededor de la habitación por última vez. No se sorprendió por su arresto. Sabía que era inevitable. Las reacciones de la familia Roberts fueron una mezcla de shock y tristeza. Los padres de Violeta, Albert y Alice Roberts, estaban devastados por la noticia, luchando por comprender la tragedia que se había desarrollado. La hermana de Violeta, Elsa, estaba inconsolable, lamentando la pérdida de su hermana y el colapso de su familia. El arresto de Edward Roberts trajo algo de cierre a la investigación, pero dejó un rastro de desamor a su paso. La familia Roberts y sus amigos lidiaban con la realidad de la muerte de Violeta y la traición dentro de su propio hogar. La comunidad de Naperville quedó aturdida, tratando de entender los trágicos eventos que habían hecho añicos su sentido de seguridad. El juicio de Edward Roberts comenzó el 15 de octubre de 2022 en el Tribunal Superior de Chicago al norte de Naperville, Illinois. La sala del tribunal estaba llena de medios de comunicación, incluidos reporteros de Chicago News. El caso había atraído una atención significativa debido a la naturaleza impactante del crimen y las revelaciones sobre las mentiras secretas de Violeta Roberts. La acusación estuvo liderada por la fiscal asistente Margaret Green Daniels, una mujer de 45 años conocida por su tenacidad y agudamente legal. Green Daniels argumentó que Edward Roberts había premeditado el asesinato después de descubrir los matrimonios secretos de Violeta y sus esquemas de chantaje. Presentó las pruebas encontradas en el teléfono de Violeta, incluyendo los mensajes y fotos incriminatorias, así como la evidencia forense que vinculaba a Edward con la escena del crimen. Green Daniels pintó un retrato de un hombre llevado al límite por la traición y el estrés financiero, culminando en un acto violento de rabia.
El abogado defensor Pedro Berisso, un hombre de 50 años con una reputación por sus argumentos persuasivos y su enfoque empático, argumentó que Edward Roberts había actuado en un momento de locura temporal. Berisso afirmó que el descubrimiento de la doble vida y el engaño de Violeta había llevado a Edward a perder el control, retratando a Edward como un esposo amoroso llevado a un punto de quiebre por el abrumador estrés y la agitación emocional. El juicio duró 3 semanas, con testimonios emocionales de miembros de la familia y amigos. Los padres de Violeta, Albert y Alice, asistieron todos los días, con rostros marcados por el dolor. La hermana de Violeta, Elsa, a menudo se derrumbaba en lágrimas, luchando por sobrellevar la pérdida y la traición de su cuñado. La atmósfera en la sala del tribunal era tensa, con la acusación y la defensa presentando argumentos convincentes. El 19 de noviembre de 2022, el jurado emitió su veredicto. Edward Roberts fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La decisión fue recibida con reacciones mixtas. La familia de Violeta expresó alivio porque se había hecho justicia, aunque el dolor de su pérdida permanecía. Algunos miembros de la comunidad sintieron que la sentencia era demasiado benigna dada la naturaleza premeditada del crimen. La jueza Karen Miller condenó a Edward Roberts a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En sus declaraciones de sentencia, reconoció la tensión emocional y psicológica que había soportado Edward, pero enfatizó que quitar una vida era un acto imperdonable. Edward mostró poca reacción mientras se leía la sentencia. Su rostro era una máscara de resignación. El veredicto y la sentencia tuvieron un profundo impacto en todos los involucrados. La familia y amigos de Violeta continuaron lidiando con su duelo, encontrando algo de consuelo en la decisión del sistema de justicia. El resultado del juicio fue visto como un paso hacia la sanación de las cicatrices dejadas por la muerte de Violeta, y el juicio perduraría durante años. Después del juicio, las vidas de todos los involucrados cambiaron para siempre. Edward Roberts comenzó a cumplir su sentencia de 25 años en el centro correccional McDowell Walker, en Suffield, Illinois. La instalación, conocida por su alta seguridad, se convirtió en el nuevo hogar de Edward, mientras se adaptaba a la vida tras las rejas. Los informes de medios locales, incluidos el Hartford Courant, siguieron su transición, señalando sus intentos de aceptar sus acciones y la realidad de su larga sentencia. La familia de Edward luchó por lidiar con las consecuencias. Sus padres, que habían sido solidarios durante todo el juicio, encontraron difícil visitarlo. Enfrentaron el desafío doble de lidiar con la encarcelación de su hijo y el escrutinio público que rodeaba el caso. Ocasionalmente hablaban con reporteros, expresando su tristeza por la tragedia y su esperanza en la eventual redención de Edward. La familia de Violeta Roberts intentó reconstruir sus vidas después del juicio. Los padres de Violeta, Albert y Alice Roberts, continuaron viviendo en Naperville, donde participaron activamente en actividades conmemorativas locales para honrar la memoria de Violeta. Establecieron un fondo de becas en su nombre en su alma mater, la Universidad de Illinois, para apoyar a estudiantes que persiguen carreras en planificación de eventos. La beca fue informada por los medios locales como una manera de mantener vivo el legado de Violeta y contribuir positivamente a la comunidad. Sharon González, quien inicialmente había sido una sospechosa clave, enfrentó sus propios desafíos. Aunque no fue acusada de ningún crimen, la revelación de su matrimonio secreto con Violeta y su esquema de chantaje llevaron a una significativa pérdida de su reputación profesional. Sharon dejó su trabajo como gerente de marketing y se mudó a otro estado para comenzar de nuevo, distanciándose del escándalo. Mantuvo un perfil bajo, con pocas apariciones públicas reportadas. Trevor Jiménez, el otro cónyuge de Violeta, también trató de seguir adelante. Continuó su trabajo en Chicago, pero enfrentó una constante atención mediática debido a su involucramiento en el caso. Ocasionalmente hablaba sobre el impacto del chantaje de Violeta en su vida, expresando su esperanza de sanación personal y cierre. En general, las secuelas del asesinato de Violeta Roberts y el juicio de Edward Roberts dejaron profundas cicatrices emocionales en todos los involucrados. La comunidad de Naperville comenzó a recuperarse lentamente, con los residentes uniéndose para apoyarse mutuamente y recordar a Violeta. Los trágicos eventos tuvieron un impacto duradero, moldeando las vidas de aquellos involucrados durante años.